Tú eres el que sostiene mi vida, Padre. Por eso quiero darte gracias, porque veo tu fidelidad, Señor. Veo tu fidelidad para con nosotros. Veo tu fidelidad, Señor bendito. Por eso, Rey de Gloria, en esta noche una vez más, delante de ti nos presentamos. Delante de aquel que es el Rey del universo, que es el Señor de los señores, el Todopoderoso, el Rey de Gloria, el Señor, Dios Todopoderoso. Gracias te damos en esta noche, Señor. Bendito eres tú por los siglos, eterno Rey. Bendito eres tú por los siglos, amado Señor. Vengo con mi corazón consciente de la necesidad que tú has puesto en mi vida, Señor, esa necesidad de ti cada día, Rey de Gloria, cada día, Señor. Porque tú eres el que nos da ese aliento de vida cada mañana, Padre, y a ti te pertenece. Y cuando tú lo quieras, lo tomas, Señor, porque tú eres soberano. Solo te damos gracias una vez más por permitirnos culminar este día, por guardarnos, por proveernos lo que necesitamos. Y te queremos pedir perdón, Señor, si en este día nos hemos olvidado de ti en algún instante, si no te hemos tenido en cuenta, Señor, si nos hemos desconectado de ti, Padre, de alguna manera, Señor. Te pedimos perdón, Rey de Gloria, y te pedimos que nos ayudes a cada día ser conscientes de tu presencia, Rey de Gloria. Que tú estás en todo lugar, que nos observas, que nos escuchas, que conoces nuestros pensamientos y, como dice la Escritura, ni siquiera la palabra ha salido de nuestra boca cuando ya tú la sabes, Señor. Que ese conocimiento que nos has dado nos lleve a un mayor temor a tu nombre, una mayor reverencia, Señor, donde quiera que estemos, bendito Señor. En esta noche una vez más te honramos, Padre, porque misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esa misericordia. Pero algo que nos dice tu palabra es que tu misericordia es engrandecida sobre aquellos que te temen. Que tú conoces nuestra condición, pero que tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que te temen. Que tu justicia es sobre cada uno de nosotros, pero también sobre los que guardan tu pacto y aquellos que nos acordamos de poner tus mandamientos por obra, Señor. Por eso, Señor bendito, en esta noche pedimos tu favor, Rey de Gloria. Y como decía el salmista, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Haznos entender, Señor,
Haznos entender cómo está nuestro corazón, Rey de Gloria. Haznos entender, Padre Santo, de dónde nos has sacado, bendito Señor. Haznos entender tus leyes. Haznos entender tus mandamientos, Señor, para ponerlos por obra, Rey de Gloria. Señor bendito, perdona nuestra iniquidad, bendito Rey. Perdona, Señor, si acaso en nuestro corazón hay cosas aún que no te agradan, bendito Padre. Y ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor. Por tu misericordia clamamos en esta noche sobre nuestras vidas. Porque lo único que puede hacernos entender verdaderamente nuestra condición eres tú, Señor, ni siquiera nosotros mismos. Por eso, Padre, aquí estamos una vez más y pedimos que se haga tu voluntad en nosotros, Señor. No nos dejes hacer nuestra voluntad, Padre. No nos dejes caminar en pos de nuestros propios caminos, de nuestros propios deseos, Señor, sino que tu Espíritu Santo siempre redarguya nuestro corazón y nos recuerde tu palabra, Padre eterno. Nos recuerde el caminar que debemos andar mientras estamos en esta tierra, Señor. Por eso, Rey de Gloria, ten misericordia, Señor. Ten misericordia y redarguye nuestros corazones, Señor bendito. No nos dejes entrar en la comodidad del pecado, Señor. No dejes que nuestro corazón se endurezca, Rey de Gloria, sino que cada día sea más sensible a las cosas tuyas, Señor. Cada día sea más sensible a poner por obra tu palabra más que cualquier otra cosa, Señor. Que como dice la Escritura, velemos y oremos cada día, Señor. Ayúdanos a ser sobrios en todo tiempo, pero a ser sobrios principalmente con nuestro corazón cada día, Señor. Mirando lo que hay en él, escudriñando, y que tú nos muestres y nos hables a través de tu bendita palabra, Rey de Gloria. Por eso, Señor, gracias. Gracias por confortarnos, gracias por exhortarnos, gracias por animarnos, Señor. Gracias por darnos dirección en medio de todas las cosas. Pero lo que más anhelamos, Señor, es ser direccionados por ti, Padre. Lo que más anhelamos, Señor, es que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Lo que más anhelamos, Señor, es que crees en nosotros un corazón limpio, Señor. Un espíritu fiel, que te sea fiel a ti, Señor, por encima de todas las cosas. Crea en nosotros ese corazón, Señor. Crea en nosotros ese corazón, bendito Rey de Gloria. Pon en nosotros tu buen espíritu, Señor, para que podamos caminar en pos de tu voluntad cada día, Señor. Para que podamos caminar en pos de ti, Señor. Para que podamos decir como decían los profetas: viva el Señor en cuya presencia estoy. Y que sea real, que no sea solo de dientes para afuera, Señor. Porque cuán maravilloso tesoro es tu presencia. Cuán maravilloso tesoro es tu presencia, Señor. Ayúdanos a desearla, a anhelarla, a cuidarla, a cultivarla cada día, Señor. Que sea lo más importante en nuestra vida, tu presencia, Señor, tu presencia. Gracias te damos en esta noche, hermoso Rey. Permítenos adorarte una vez más, con un corazón sincero, Señor. Nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti, Padre. Nosotros reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Hoy queremos adorarte una vez más, Rey de Gloria. Hoy queremos exaltar tu santo nombre, oh bendito Rey.
Gracias. Yo te invito para que te pongas sobre tus pies y que adores al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hoy queremos honrarte. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Así es. Ven, Espíritu, Así es. ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Necesitamos cada día, Señor. Necesitamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas te necesitamos, Señor. Por favor, Padre eterno, que sea tu obra en nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu en nosotros, Señor. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer.
conocer, Señor, te quiero conocer. Así es, Padre Santo. Anhelamos más de ti, mi Señor. Anhelamos más de tu presencia en nuestra vida, Rey de Gloria. Anhelamos más de esa obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Que solamente tú puedes hacer esa obra maravillosa, Rey de Gloria. Solamente tú en nosotros, Señor. Por eso, Señor, en esta noche, una vez más, te exaltamos y te adoramos, bendito Rey. Te exaltamos y te adoramos, bendito Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesús. Honramos tu presencia. Maravilloso es estar en tu presencia, Señor. Poder descansar en ti, Rey de Gloria. Poder venir delante de ti, Señor, y saber que tú nos escuchas. Saber que tú tienes cuidado de nosotros, bendito Rey. Saber, Señor, que estamos en tus manos, en tus preciosas manos, Señor. Que es el mejor lugar en el que podemos estar en tus manos, Rey de Gloria. Estar en tus propósitos, Señor. Estar en tu voluntad, bendito Rey de Gloria. Por eso gracias, gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Tú nos has sostenido, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito. Gracias, Señor. Gracias, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Yo te invito para que le adores, cierres tus ojos y seas tú con Él. Seas tú con Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Así es, Señor. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado
siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aquí estás sentado, a ti Jesús, a ti Rey de Gloria, solo a ti Señor amado, solo a ti, porque solo tú eres digno Señor, porque solo tú lo mereces Señor, porque solo tú eres excelso Rey de Gloria, el soberano de la tierra, Rey de reyes y Señor de los señores, que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor. Si es para el Señor, déselo fuerte. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Rey de Gloria. Aleluya. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, bendito Rey. Gracias, Jesús. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más. Le invito a que tome asiento. Qué bonito es adorar al Señor, así con gozo, con energía. Así debe ser la adoración a Dios, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Un saludo a las personas que se conectan en esta noche con nosotros. Casa de Oración Bíblica una vez más les da la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico, en donde seguimos allí meditando sobre el libro de Mateo. Así que le invitamos desde el lugar donde usted nos ve para que disponga de este tiempo, disponga su mente, disponga su corazón. De igual manera, los que estamos aquí, espero que estemos bien dispuestos, que estemos preparados y que estemos todos atentos, que es muy importante para recibir la palabra del Señor. Amén. Entonces le invito, amada iglesia, vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 27. Muchas gracias. Mateo capítulo 27. Hace 8 días estuvimos terminando el capítulo 26. Y estuvimos hablando acerca del verdadero arrepentimiento, ¿no? El tema de hoy se complementa con lo que estuvimos hablando hace 8 días. Para los que les gusta tomar nota, a modo de pregunta: ¿remordimiento o arrepentimiento? ¿Remordimiento o arrepentimiento? Suenan muy parecido, pero son dos cosas totalmente diferentes, como lo vamos a ver en esta noche. Mateo capítulo 27, vamos a leer los versículos 1 al 10. Voy a estar utilizando la versión Reina Valera. Cuando utilicemos otra versión aparecerá en pantalla. Cristo había quedado en manos de los principales sacerdotes y de los ancianos, condenado a muerte, pero el poder para ejecutar la pena capital recaía sobre los romanos. ¿Por qué? Porque como el gobierno romano había subyugado a los judíos, entonces ellos les habían quitado toda potestad sobre ciertas leyes. Los dejaban gobernar las cosas religiosas, las cosas en cuanto a la religión, a la ley, pero en cuanto a lo político y jurídico, no podían. Ese poder lo tenía Roma, y ellos no tenían ni el poder ni la autoridad
para hacer lo que pensaban hacer. Así que tuvieron que tener otra sesión de madrugada, otra sesión, en donde Cristo es llevado ante Pilato para que éste sea el que ejecute la sentencia que ellos habían dictado contra Jesús. Los escritores romanos de aquel tiempo describen a Pilato como un hombre de carácter áspero y altivo. Así era Pilato, un hombre de carácter áspero y altivo. A los judíos no les caía para nada bien y ya estaban cansados de su gobierno, pero con todo y eso, lo usaron como un instrumento para llevar a cabo sus perversos planes en contra de Cristo. Vamos a leer el pasaje, dice la palabra, Mateo capítulo 27, versículos 1 al 10. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos y los del pueblo, ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Padre, que tu palabra sea en esta noche en nosotros, Rey de Gloria, una vez más te damos gracias, y pedimos tu favor y tu gracia, y pedimos la sabiduría que solamente tú puedes dar. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento una vez más para que podamos recibir tu palabra de la manera correcta, de la manera precisa, y que podamos recibir aquello que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Quita de nosotros toda distracción, todo desánimo, todo cansancio, Señor, todo lo que tal vez traigamos del día a día. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a descansar en ti y que podamos estar concentrados en tu bendita palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en los versículos 1 al 2, dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Tras declararle culpable, le ataron las manos por detrás, como acostumbraban a hacer con los criminales. Y si nosotros nos ponemos a pensar, era el Dios Todopoderoso quien tal vez había podido romper esas ataduras sin ningún esfuerzo o tal vez no de la misma manera, tal vez mucho más fácil que como lo hizo Sansón. ¿Recuerdan la historia de Sansón? ¿Qué le pasaba a Sansón? Lo ataban y él se soltaba como si nada. Ahora imagínese el Dios Todopoderoso, hecho hombre. Él había podido hacer eso, ¿sí? Con mucha más facilidad, pero sin embargo, en su inmenso amor por la humanidad, se sometía voluntariamente a la muerte. Había poco más de 1 kilómetro de la casa de Caifás a la casa de Pilato, a donde fue conducido, y fue conducido al amanecer por las calles de Jerusalén para hacer de Jesús un espectáculo. Dice que lo entregaron a Poncio Pilato. En Marcos 10, versículos 33 al 34, vemos que todo sucedió tal como el Señor mismo se los había dicho a sus discípulos. Marcos 10, versículos 33 al 34, en la versión Reina Valera dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado
a los principales sacerdotes y a los escribas, a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas el tercer día resucitará. Cristo había de ser el Salvador tanto de los judíos como de los gentiles. Y es por eso que fue llevado al tribunal judío y al de los gentiles, a fin de que ambos intervinieran en su muerte. Pedro y Judas, como lo vamos a ver más adelante, son dos figuras que podrían tipificar dos reacciones diferentes frente a la sentencia de muerte contra Jesús. Vemos, hace 8 días estuvimos hablando de Pedro, ¿no? Y vimos la condición de Pedro, ¿no? Lo que pasó con Pedro, pero cómo él, en su amargura, tuvo un verdadero arrepentimiento. Y hoy estamos viendo la otra parte, que es la parte de Judas. Por eso el tema de la predicación, remordimiento o arrepentimiento. Estas dos figuras tipifican dos reacciones diferentes que la gente tiende o tiene frente al pecado, o de la manera que las personas reaccionan frente al pecado. Pedro llegó al patio de la residencia donde estaban interrogando a Jesús, pero temiendo que lo asociaran con él en un momento tan peligroso para su propia vida, negó 3 veces delante de todos los presentes que le conocía. En la tercera vez, juró y se maldijo a sí mismo. Entonces cantó el gallo y él recordó lo que Jesús le había dicho y saliendo de allí lloró amargamente y como lo vimos el miércoles pasado, tuvo un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Y aprendíamos que ¿qué fue lo primero que produjo un arrepentimiento en la vida de Pedro? ¿Qué recordó cuando cantó el gallo? Recordó las palabras del Señor, ¿sí? Y eso, aprendíamos eso. Lo único que puede producir en ti y en mí un verdadero arrepentimiento es la palabra del Señor, nada más. Si tú no te expones a la palabra, tú mismo no vas a producir arrepentimiento en tu vida, porque para ti, tú estás bien. Pero miremos cuál fue el arrepentimiento de Judas. Versículo 3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Voy a leer este mismo pasaje en la versión Biblia lenguaje básico, que suena un poco mejor y cambia esta palabra, porque ahí dice arrepentimiento. Dice, cuando Judas se enteró de que habían condenado a muerte a Jesús, sintió remordimiento. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país, y él devolvió las 30 monedas de plata. Es probable que Judas esperara que Jesús, al verse acorralado, porque recuerde que ellos estaban esperando, era un gran líder militar, ¿sí? Eso era lo que más esperaba y sobre todo Judas, él esperaba mucho eso porque había muchas cosas que en medio de todos los discípulos no entendían. Pero es posible que Judas esperaba de que al obligar a Jesús, al verlo acorralado, Jesús reaccionara de alguna manera, ¿sí? Reaccionara para liberarlos del yugo de Roma. Aunque como lo vimos en el libro de Mateo, muchas veces Jesús le dijo a sus discípulos lo que le tenía que suceder. Amén. Lo que pasa es que los discípulos no entendían, o a veces entendían pero no quería que pasara, porque lo vemos en Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que tenía que morir? Y él dijo, nunca tal te acontezca. No entendían. Pero es al igual que Judas, que muchas veces las personas regulan sus acciones o decisiones por las consecuencias que ellos creen y no por lo que dice la ley de Dios. Y resulta que tal vez lo que ellos pensaban no sale de la manera que ellos esperan, como le ocurrió a Judas.
O en otras palabras, ninguna persona se imagina nunca hasta dónde lo puede llevar su pecado, porque eso fue lo que le pasó a Judas. Él nunca se imaginó hasta dónde podía llevarlo el acto que iba a cometer. O es como también Satanás engaña a muchos, ¿no? Disfrute ahora y pague después, porque Satanás no deja ver lo que va más allá. Él simplemente le pone la tentación, le pone la trampa, pero no le deja ver lo que va a pasar después de. El pecado, para ilustrarlo de alguna manera, es como, ya lo habíamos dicho, es como una pendiente, un terreno empinado, ¿sí? ¿Se han visto? ¿Alguna vez han ido de viaje cuando está uno por una montaña que le toca bajar? Por un barranco, ¿cierto? Si una vez que usted emprende el trote o la caminada, es difícil detenerse, ¿sí o no? Porque es el terreno empinado. Pero el pecado es así, es como una pendiente, como un terreno empinado resbaladizo, en el que una vez te deslizas, muchos solo vienen a reaccionar cuando llegan hasta el fondo de sus vidas. Muchos solamente pueden parar cuando ya llegan hasta el fondo. Ajá. Lo terrible del pecado es que no podemos devolver el tiempo. No podemos deshacer lo que hemos hecho. Una vez que se ha hecho algo, nada lo puede alterar o hacer volver. Y no se necesita llegar a ser viejo para sentir el deseo. ¿Alguna vez no ha sentido usted el deseo de, cómo quisiera que esto no hubiera pasado? ¿Cómo quisiera devolver el tiempo para que no la hubiera embarrado o no hubiera hecho tal o tal cosa, ¿cierto? Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿sí o no? Sea quien sea. Pero sí, no se necesita llegar a ser viejo para sentir ese deseo y querer cambiar las cosas del pasado o las malas decisiones que tomamos. Y esto nos debería llevar a pensar, atención, que el recordar que no se puede traer al presente nada que ya está en el pasado, debería hacernos tener mucho cuidado con nuestras acciones. Al entender esto deberíamos tener mucho más cuidado de cada cosa que hiciéramos. Dice que Judas sintió remordimiento, dice allí. Cuando Judas fue tentado a traicionar a Jesús, las 30 piezas de plata aparecían frente a sus ojos brillantes y atractivas. Porque así es el pecado, ¿no? Es brillante, es atractivo, ¿cierto? Nos deslumbra, nos atrae. Pero cuando después de haberle pagado las cosas no anduvieron como él pensaba o no salieron como él pretendía, la plata se le volvió a él algo despreciable, algo que ya no quería. Y ahora su conciencia le echaba en cara, porque eso hace la conciencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted peca? ¿Su conciencia no le acusa? ¿Cierto que sí? Así usted esté donde esté, hay algo que sabe que está mal y tal vez allí la conciencia de Judas le echaba en cara, ¿qué has hecho? ¡Qué malvado soy al haber vendido a mi maestro! Y en ese momento, el recuerdo de la bondad de su maestro le punzaba en su mente. Dolorosamente ahora venían a su mente las palabras de Jesús cuando dijo, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Se acuerdan? Cuando hablaba de que aquel que lo entregara, decía, más le hubiera valido a ese hombre no haber nacido. Así como las palabras que le retumbaron a Pedro. La dulzura del pecado se vuelve amargo después de que se ha ejecutado. La dulzura del pecado se vuelve amargo una vez que se ha ejecutado. Y miremos ahora los indicios de que fue remordimiento y no un arrepentimiento lo que tuvo Judas. Lo primero que hizo fue que quiso ¿qué? Dice el versículo 3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes
y a los ancianos. ¿Qué fue lo primero que hizo Judas? Quiso devolver el dinero. Eso fue lo primero que él hizo. Ahora ese dinero le quemaba la conciencia. Y por lo que antes sentía tanto anhelo, lo quería, ahora le disgustaba totalmente. Y esto nos lleva a pensar que las cosas que se inician de una manera equivocada no pueden producir ningún bienestar a quienes las inician. Si Judas se hubiese arrepentido antes y hubiera devuelto el dinero a tiempo sin llevar a cabo su traición, lo había podido hacer con algún consuelo, pero ahora era demasiado tarde. Lo extraño del pecado es que una persona puede llegar a odiar lo que ganó cometiéndolo al mismo precio que recibió, y el mismo precio que recibió puede llegar a fastidiarse y hastiarse hasta tal punto que su único deseo sea deshacerse de él. Porque es así. Muchas veces la gente quiere lo prohibido y apenas lo tiene, se hastea. ¿Por qué? Porque no le llena. Porque es solamente un espejismo, porque lo único que le trae es dolor. Pasa mucho sobre todo en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia pasa, ¿no? Las chicas quieren tener al chico más guapo del colegio. Y la mamá le dice, no, mija, mire, que no sé qué, que esto y que lo otro. Y no hace caso. Y después de que lo tiene, ¿qué pasa? ¿Qué le trae? Dolor, amargura. Llega llorando donde la mamá, mamá, es que mire que tiene otra. ¿Qué le trajo? Amargura, ¿sí o no? Pero así pasa. La mayor parte de las personas pecan porque creen que si pueden simplemente conseguir eso prohibido, les hará feliz. Pero lo que era el deseo del pecado puede convertirse en la cosa en la que quieran librarse y a menudo no pueden. En segundo lugar, miremos qué hizo Judas. Dice el versículo 4. Diciendo Judas, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué hizo Judas ahí? ¿Qué hizo? Hizo una confesión, ¿sí? Él confesó, dijo, he entregado sangre inocente. Yo he pecado entregando sangre inocente. Para honor de Cristo, Judas proclama inocente la sangre de Cristo ante el rostro mismo de quienes le habían proclamado culpable. Para su propia vergüenza, confiesa que ha pecado al entregar la sangre de Jesús y no le echa la culpa a nadie, sino que se la echa él mismo. Y si nosotros miramos aparentemente, parecería que Judas iba por el buen camino del arrepentimiento, ¿cierto que sí? Aparentemente él iba por buen camino, pero sin embargo, la tristeza que tuvo Judas no era para salvación. Él confesó su pecado, sí, él lo confesó, pero ¿ante quién lo confesó? Contra el hombre, ¿cierto? Podríamos decir, él confesó su pecado delante de los hombres, ¿sí? Me hace acordar mucho que hay gente que sabe que está mal y dicen, yo sé que estoy mal, y lo reconocen delante de todos los hombres, ¿cierto? Delante, a usted le dicen, sí, yo sé que estoy mal, sí, yo sé que tengo este problema, pero ¿qué fue lo que no hizo Judas? No reconoció su pecado delante de Dios. Y por eso es que mucha gente anda así, sabiendo que está mal, que está en una mala condición, pero delante de Dios no confiesan su pecado. Tal vez lo confiesan delante de todos los hombres, pero no de Dios. No tuvo la actitud del hijo pródigo. ¿Sí recuerdan cuál fue la actitud del hijo pródigo? Eso está en Lucas 15. Dice que él, viéndose ya aguantando hambre, porque estaba aguantando hambre literalmente,
dice que anhelaba comer la comida de los cerdos, pero ni siquiera eso lo dejaban. Y todos sabemos la historia, ¿no? La historia del hijo pródigo, ¿no? ¿Por qué se fue el hijo pródigo? Por rebelde. Por rebelde. ¿Por qué quería irse si estaba bien en la casa de su papá? Para hacer las cosas que él quería hacer. ¿Eso cómo se llama? Rebeldía. ¿Sí o no? ¿Qué quieren hacer hoy los jóvenes? Supuestamente disfrutar la vida a su manera, ¿sí o no? Pero, ¿cómo terminó el hijo pródigo? Mal. Dice que malgastó todo el dinero que le dio su papá y llegó un hambre terrible allá a esa tierra donde él estaba y no tenía ni para comer. Y dice que allá sintiendo esa hambre y todo eso sintió, dice, volvió en sí y fue y buscó a su papá y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué tremendo, ¿no? Y esto es muy tremendo porque eso nos lleva a pensar, todo pecado es un desafío ¿contra quién? Contra la autoridad. Y es por eso que mirando la historia del hijo pródigo, ¿cuál es el mandamiento de los hijos hacia los padres? Honrar a padre y madre. O sea que cuando los hijos son rebeldes a los padres, ¿qué está pasando allí? Exactamente. Y que todo pecado contra los padres es un pecado contra Dios. Muy bien. La confesión de pecado es la condición necesaria para restaurar nuestra comunión con Dios. Si no nos declaramos culpables, no podemos estar en paz con Dios, sino que aparecemos culpables ante Dios. El Salmo 32, versículos 3 al 4 dice, Salmo 32 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Agustín de Hipona, un conocido escritor y teólogo y filósofo cristiano del siglo IV, decía, Dios te acusa. ¿Dios qué? Dios te acusa. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, ¿qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron. ¿Todos? ¿Hay alguno que no peque aquí? Todos pecamos, sea de una manera o de otra. Pero dice, si Dios te acusa, si tú te excusas, te pones contra Dios. Pero si tú te acusas, te pones de acuerdo con Dios. Eso decía este teólogo cristiano. Dios te acusa. Si tú te excusas, te pones contra Dios. Pero si tú te acusas, te pones de acuerdo con Dios. Porque el corazón contrito y humillado, ¿qué dice la palabra? Que Dios no lo desprecia el Señor. El que reconoce su condición, el que reconoce su pecado. Ahora, quiero que noten que en ese versículo del Salmo 4 que acabamos de leer, que es un salmo muy espectacular porque habla de ese tema del arrepentimiento. ¿Quién escribió el Salmo 32? El rey David. ¿Después de qué? Después de que cayó en adulterio con Betsabé, después de que cometió pecado. Pero quiero que note que el versículo 4 dice, el que acabamos de leer, el Salmo 32, dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Y esto es tremendo. ¿Cuántos saben que Dios al que ama disciplina? Si nosotros como padres, dice, disciplinamos a nuestros hijos, porque el que no disciplina a su hijo, ¿qué? Lo aborrece. Eso dice la palabra, que si nosotros como padres no corregimos a nuestros hijos, los aborrecemos. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, el corazón del joven es necio y no quiere obedecer. La rebeldía está en el corazón humano desde la niñez, dice la Escritura, ¿no? Y por eso es que se hace necesario corregir y disciplinar e instruir. Pero cuando nosotros no aplicamos esa disciplina, dice que aborrecemos a nuestros hijos, que no los amamos.
Aunque nuestros hijos piensen lo contrario, ¿no? Porque eso pensábamos, ¿no? Porque también fuimos hijos. Es que mis papás, es que esto, es que lo otro. Pero así mismo como nosotros corregimos a nuestros hijos por amor, Dios también disciplina a todo aquel que toma por hijo. Y ahí lo dice, día y noche tu mano de disciplina que pesaba sobre mí. Pero todo para llevarnos a un arrepentimiento, porque continúa diciendo ahí el versículo 5 del Salmo 32, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Si notan cómo dice que mientras pesaba la mano del Señor vino el arrepentimiento, porque Dios no nos va a dejar a nosotros en nuestra condición. Si usted ve a su hijo que está torcido, ¿usted no lo corrige? ¿Cierto que sí? Hay que enderezarlo. ¿Cuánto más Dios? Tal vez Dios guarde silencio por un tiempo, pero eso no quiere decir que Dios apruebe tu pecado. Y si tú no te arrepientes, tarde o temprano la mano de disciplina del Señor va a venir sobre tu vida. Va a venir de alguna manera, pero va a venir la disciplina del Señor, porque al que es hijo Dios no lo va a dejar perder. Amén. Esto es tremendo. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. En 2 Corintios capítulo 7, los versículos 8 al 10, nueva traducción viviente, Pablo les había escrito una carta a los corintios para corregirlos severamente y dice que aunque al principio sí se lamentó, ahora se alegraba por la tristeza que les produjo a ellos esa carta. Fue una tristeza que los trajo a un verdadero arrepentimiento. Segunda a los Corintios 7, versículos 8 al 10. Dice, no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hay dos clases de pesar o dos clases de tristeza que produce el pecado. Hay un pesar o una pena o una clase de tristeza que es según Dios y que Dios desea que nosotros tengamos frente al pecado. Una es según Dios y la otra es la tristeza según el mundo. Amén. Según Dios, la tristeza que es según Dios es como Dios la quiere o como a Dios le agrada. Es una tristeza que conduce a un sincero arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. Pero no solo es un cambio de mentalidad, sino también de conducta, porque como lo decía ahorita hace un momento, hay gente que sabe que está mal, ¿sí? Y tal vez cambie su mentalidad porque dice, sí, yo sé que estoy mal, pero no hace nada para cambiarlo. O sea, no cambia de conducta. Y eso, la palabra arrepentimiento en el griego significa eso, no solo un cambio de mentalidad, sino también un cambio de conducta. Porque usted se puede quedar convencido de que está mal, pero ¿y si no cambia? ¿Le sirve eso de algo? La Escritura dice que la fe sin obras está muerta. Y es por eso que esa tristeza que según Dios sí va, por lo tanto, y está alineada a la salvación.
Dice el versículo 10 de ahí de 2 Corintios 7, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Esa tristeza de la que habla acá es pesar por el pecado, mas no por el castigo. Y es una disposición continua para corregir la situación. A eso se refiere cuando habla allí de esa tristeza. Porque hay gente que siente tristeza, pero ¿qué? Cuando lo descubren. ¿Será esa la tristeza que quiere Dios? No. Hay gente que se siente mal solo porque lo descubrieron, lo pillaron. Pero solamente la tristeza es en ese momento. Ya después no. Sigue diciendo el versículo 11 de 2 Corintios 7. Dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. ¿Sí notan cómo es un cambio de conducta también? El que está verdaderamente arrepentido corrige su conducta. No puede seguir de la misma manera. No puede seguir igual. Es como ponemos un ejemplo. El que tal vez cayó tal vez en adulterio, fornicación, bueno, en fin. Si yo verdaderamente estoy arrepentido, ¿qué debo hacer? Cortar, ¿cierto? Apartarme. El que tal vez está arrepentido, tiene su problema de alcoholismo y está verdaderamente arrepentido, ¿qué es lo primero que va a hacer? Cambiar de ambiente, ¿sí o no? Cortar esas amistades. Dejar de buscar esa clase de personas. Eso es un arrepentimiento verdadero, es un cambio de conducta, porque usted está haciendo lo que es necesario para corregir lo que hizo mal. Amén. Este tipo de tristeza produce un inmenso gozo por el perdón de Dios, que es como lo dijo el salmista, ahí mismo en ese Salmo 32, dijo, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubre su pecado. Produce un gran gozo y una gran alegría por el perdón que se ha recibido. Sigue diciendo, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y está también la tristeza que es del mundo, que es la segunda clase de tristeza que la gente, lo que se ha de ver frente al pecado, la tristeza que es del mundo. Hay muchas personas que se lamentan y sienten tristeza, pero solo por los efectos y las consecuencias de sus pecados o porque han sido descubiertos, lo que hablábamos ahorita. Sienten tristeza en el momento, sienten tristeza por el dolor de lo que tal vez perdieron, ¿sí? Todos los problemas que se vinieron encima, las consecuencias de eso, y en ese momento se quebrantan y lloran, ¿sí? Dice Primera de Samuel 15:24, no lo busque, Nueva Traducción Viviente, está hablando del rey Saúl. ¿Sí recuerdan quién era el rey Saúl? ¿Cuál era el problema del rey Saúl? El rey de Israel, uno de los primeros reyes de Israel. Era soberbio, era orgulloso. Dios le decía que hiciera una cosa y él hacía otra. ¿Sí? Pero dice ahí en ese versículo 24 que el contexto es que Dios le había mandado a Saúl a conquistar unas tierras, pero él tenía que exterminar todo lo que había en esas tierras, no podía traer nada, ni siquiera los bueyes, los animales, ni oro, nada de eso podía traer. Pero dice que él, movido por el pueblo, quiso honrar más al pueblo y terminaron trayendo muchas cosas y se excusó, diciendo que era lo que había traído el pueblo, pero que lo había traído para sacrificarlo al Señor. Y en el versículo 24 dice, entonces
Saúl le contestó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Y es allí donde vemos por qué se contristó Saúl, porque vio las consecuencias de su pecado. Esa es la tristeza del mundo. Cuando ya está todo hecho, entonces ahí sí. Y esa es la misma tristeza que sufren todas aquellas personas que están sin Cristo y que debido a su frustración de que las cosas no les salen como ellos quieren, incluso el mismo pecado les trae desánimo, depresión y una completa persistente culpabilidad. Pero esa tristeza no se debe a la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. ¿Sabe a quién se debe esa tristeza? ¿Sabe quién produce esa tristeza? Satanás. Porque él está ahí acusando. Él está ahí acusándolo. Porque Satanás siempre opera de la misma manera. Lo primero que hace es conducir al pecado. Él muestra la tentación, el pecado, la caída. Pero como lo decíamos ahorita, no le muestra lo que va a pasar a usted después de que usted la embarra, después de que usted comete el pecado. Él no le muestra eso. Pero apenas usted cae, entonces él se pasa para el otro lado. ¿Qué hace en la iglesia? Usted es un impuro. ¿Qué hace usted haciendo allá? Usted no es digno. ¿Sí o no? Eso hace Satanás. Eso es lo que él hace. Pero esa es la tristeza que produce el mundo. Esa es la tristeza que produce el mundo. Y después de conducir al pecado y de hundir al pecador en la desesperación, por eso el apóstol dice ahí en la palabra de 2 Corintios, que ese tipo de tristeza que produce muerte espiritual. Dice el versículo 5 de Mateo 27, dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Sí notan cómo la tristeza que es del mundo que produce? Muerte, ¿sí se dan cuenta? Pero la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento, cambio de conducta. Los principales sacerdotes no querían tomar el dinero por temor de echar sobre sí mismos la culpa de la traición. Judas no quería retener el dinero porque le quemaba las manos, así que lo echó en el templo para que de ese modo, quisieran o no, fuese a parar a las manos de los principales sacerdotes. Dice que Judas se retiró y que fue y se ahorcó. Primero se fue a un lugar solitario y alguien decía que hay de aquel que en su desesperación se marcha solo, porque ahí es donde obra Satanás. Ahí es donde más obra el enemigo. Cuando usted está ya solo, en medio de la aflicción. Yo creo que hay personas que han pasado por eso. Cuando están en ese momento de tensión, de que todo se les viene encima, ahí viene el acusador y viene y les pone ideas en la cabeza. Por eso dice, hay de aquel que en su desesperación se marcha solo. Si Judas hubiera acudido a Jesús o a uno de los discípulos, quizás habría hallado algún alivio, aun siendo el caso tan grande, como ya lo hemos visto. Él después se ejecutó a sí mismo, se ahorcó. Él tuvo cierto sentido del pecado, pero no de la misericordia de Dios en Cristo. Su pecado no era imperdonable por su naturaleza, pero tal cual como Caín, él sacó la misma conclusión de que su iniquidad era demasiado grande para ser soportada. ¿Sí recuerdan lo que le pasó a Caín? Cuando el Señor le dijo que iba a andar errante por la tierra, que iba a andar desterrado, y él dijo, esto es demasiado castigo para mí.
Aquí tenemos dos casos bien característicos de ambas tristezas de las que nos habla la Biblia, la de Pedro y la de Judas. El uno pecó al negar al maestro y el otro pecó al venderlo por 30 monedas. Tal vez para nosotros las señales exteriores de Judas, el remordimiento, la confesión de su pecado y la pena capital que se ejecutó él mismo, sobrepasan por mucho las lágrimas de Pedro, ¿cierto que sí? Aparentemente. Aparentemente mostró más arrepentimiento Judas por todo lo que hizo que Pedro. Pero en Pedro había un elemento esencial que no había en Judas. ¿Saben cuál era? Que Pedro amaba a Jesús. A pesar de la cobardía que mostró al negarlo. Y es por eso que el arrepentimiento de Pedro fue sincero, mientras que el remordimiento de Judas lo llevó al suicidio. ¿Por qué? Lo dijimos hace un momento. Porque Pedro amaba a Jesús. Porque Pedro, quien nunca imaginó caer, ¿sí recuerdan lo que le dijo Pedro a Jesús? Aunque tenga que morir por ti, jamás te negaré. Ese Pedro que nunca imaginó caer, pero que terminó negando a Jesús, cayó mucho más profundo que cualquiera de los demás discípulos y recibió la gracia y la misericordia del Señor. Y esto nos lleva a pensar, hasta que tú no te des cuenta de tu verdadera condición, no vas a amar al Señor. Hasta que tú no te des cuenta y no recuerdes de dónde te sacó el Señor, no vas a tener un verdadero arrepentimiento. Por eso el Señor dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Ven? Esa era la diferencia del arrepentimiento de Pedro. Pedro recordaba de dónde lo había sacado el Señor. Judas no amaba al Señor. Él quería era sacar ventaja, sacar oportunidad. Si Judas hubiera seguido fiel a Jesús, podría haber acabado su vida como un mártir, pero como prefirió escoger su propio camino, fue su propia mano la que le causó la muerte. Se perdió la gloria de la corona del martirio para darse cuenta de que la vida le resultaba insoportable a causa de su pecado. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Estás mostrando arrepentimiento o remordimiento? Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a orar. Invito a que cierre allí sus ojos. Y conforme el Señor le haya hablado en esta noche, usted abra su corazón delante del Señor. Si verdaderamente lo que tú sientes frente a tu pecado es remordimiento, así como Judas, o es verdadero arrepentimiento. El salmista dijo, mientras me negué a confesar mi pecado, se envejecieron mis huesos. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Y esto nos debe llevar a meditar, amada iglesia, en que sí, tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso, pero no debemos recordar que Dios es como
un padre. Y que si tú no te arrepientes verdaderamente de tu pecado, el Señor va a traer disciplina sobre tu vida. Óyelo bien, amada iglesia. Óyelo bien porque el Señor es el que lo está diciendo. Yo amo y azoto a todo aquel que tomo por hijo. Así que con toda reverencia te invito para que allí, con tus propias palabras, te dirijas hacia tu Padre, hacia el Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Honramos tu presencia, Rey de Gloria, maravilloso Señor. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor bendito, por la Escritura, Rey de Gloria, porque ella nos da vida, porque ella nos da dirección, porque ella nos corrige, nos instruye. Y como dice la Escritura, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro y esté enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, Señor, en esta noche yo te pido perdón. Te pido perdón primeramente por mi vida, Rey de Gloria, y te pido que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Verdaderamente, Rey de Gloria, a tener un arrepentimiento genuino por el pecado, Señor. Que verdaderamente en nuestro corazón esté esa tristeza porque te fallamos a ti. Porque todo pecado, toda desobediencia es primeramente contra ti, Señor. Contra el primero que pecamos es contra ti, Señor. Por eso, Rey de Gloria, en esta noche pedimos perdón, Padre eterno. Pedimos perdón, Señor amado, y te pedimos, como lo decía el salmista, Señor, haznos entender el camino por el que debemos andar, Señor. Señor, haznos entender el camino, Rey de Gloria. No seas como el caballo o como el mulo que han de traerlo con cabestro, porque si no, no se acerca a ti. Endereza tu camino, atiende a la voz del Señor. Atiende a la voz del Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero dice que su misericordia se extiende sobre aquellos que temen hacia su palabra, sobre aquellos que temen a su nombre, sobre aquellos que tienen reverencia por su nombre. Sobre ellos se extenderá la misericordia. Pero el impío estará colmado de calamidades. El impío tendrá siempre problemas de sobra. Pero aquel que teme al Señor le rodeará su misericordia. Por eso, Señor, aquí estamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor bendito, si hemos hecho caso omiso a tu voz. Perdónanos, Señor, si nos has hablado de ciertas cosas y no hemos querido cambiar, no hemos querido madurar, no nos hemos querido dejar transformar, Señor, por ti. Perdónanos, Señor. Ten misericordia y ayúdanos, Señor bendito. Padre Santo, y lo que tengas que corregir en nosotros, hazlo, Señor, con todo temor y reverencia lo digo, Padre. Lo que tengas a bien hacer, Señor, porque mejor es caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Es mejor ser corregidos por el Señor que perecer en el ardor de su ira. Padre Santo, ayúdanos, Rey de Gloria. Ayúdanos, bendito Señor. Perdónanos y ayúdanos, amado Rey de Gloria. Hoy te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en estas verdades cada día, Señor. A no dejarlas allí solamente en nuestra mente, sino que se hagan realidad en nuestro corazón. Porque no son los oidores de tu palabra los que serán justificados, sino los hacedores de tu palabra serán justificados, Señor. Por eso te invito, amada iglesia, medita en tu corazón en lo que te ha hablado el Señor. Yo sé que Dios te ha hablado. Si tú tienes tiempos de comunión con Dios, Dios allí te habla y te corrige
y te dice lo que tienes que cambiar. Por eso no hagas caso omiso a la voz del Señor, no hagas caso omiso. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Exaltamos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te honramos y te bendecimos, bendito Rey de Gloria. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Hágalo de manera voluntaria. Y mientras ustedes se preparan, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, viernes 7:30 de la noche, reunión de maestras del bien. Entonces no olviden conectarse. No sé si ya empezaron el libro, ¿están prontas a iniciarlo? Ok. En febrero más o menos ya inician el libro, pero están hablando del tema de la oración. Muy importante. Entonces no olviden, las mujeres que tal vez nos ven, para que se conecten, pregunten ahí por nuestras redes, por el WhatsApp, por el Facebook, para que les puedan enviar el link. Reunión de maestras del bien es reunión en línea, no tiene que moverse de su casa, simplemente disponer el tiempo, disponer el corazón, y ahí Dios les va a edificar. El sábado nuevamente continuamos aquí con ese tiempo de servicio, pues este sábado no lo vamos a tener, tenemos una reunión muy importante, entonces no vamos a tener ese tiempo de servicio este sábado, servicio en la parte del aseo de la iglesia. Amén. No olviden entonces el próximo domingo, nos volvemos a reunir y estamos atentos, ya como que está la lista de las personas que van a colaborar en todo lo de el compartir, el día de acción de gracias, que es el 22 a las 5 de la tarde. No olviden, el próximo domingo estamos en cena de acción de gracias y vamos a compartir. No olviden también estar atentos por las personas que Dios haya puesto en su corazón para traerlas a este lugar. Amén. Y ore mucho por eso. Que Dios obre en el corazón de esas personas y que Dios pueda poner en ellos ese arrepentimiento, esa necesidad de Él. Amén. Que es lo mayor y es lo principal. Amén. Entonces estemos atentos, estemos preparados y no olviden el domingo nuestro discipulado después del tema del servicio, después de las 11:30 más o menos, estamos las tareas, ¿sí? Eso me parece muy bien. Esas tareas se edifican y enriquecen mucho el mismo discipulado. Entonces, estar preparados. Amén. Listo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Padre, gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Bendecimos tu santo nombre por la enseñanza, por permitirnos adorarte, alabarte. Gracias por las oraciones, Rey de Gloria. Gracias por todo lo maravilloso que haces en medio de que nos reunimos en pos de ti, Señor. Pedimos tu favor y tu gracia para seguir con nuestras vidas, nuestro caminar en Cristo cada día, Señor, ayudándonos a seguir adelante a pesar de todas las circunstancias, en todo tiempo, en todo lugar. Gracias por la bendición de tenerte a ti primeramente. Y gracias, Señor, por la bendición que pones en nuestras manos, bendito Rey. Tú eres nuestro proveedor, Señor, todo te pertenece a ti. Solamente te pedimos que nuestro corazón no esté puesto en las cosas de este mundo, sino más en las cosas eternas, las cosas tuyas, amado Rey. Y las cosas que pongas en nuestras manos, si te place hacerlo en este tiempo, ayúdanos a ser buenos mayordomos, Señor, para poder compartir con aquellos y ser bendición para otros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga.